El guerrero que era esclavo y el esclavo que era libre. Thorfinn, en camino a transformarse en el superhombre. Pon atención, Thorfinn. No tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. Fue la frase que marcó una generación. Una frase que me marcó a mí. Una lección que Thorfinn deberá entender para poder ser libre. Porque en este mundo, todos somos prisioneros de algo. Y Thorfinn, pese a ser un guerrero libre, realmente era un esclavo. Un esclavo de su odio, de su dolor y de sus emociones. Thorfinn se nos presenta como el mejor guerrero de la banda de Askeladd, teniendo la capacidad de conquistar un castillo. Sin embargo, careciendo de la capacidad de controlar sus emociones. Una debilidad de la que Askeladd siempre se aprovecha para vencerlo en duelo. Askeladd se nos presenta como un guerrero muy astuto y nos muestra su reflexión al ver a un rico golpear a su esclava, mostrando cómo el rico era esclavo del dinero, mientras golpeaba a una esclava que compró con dinero. Viajaremos nuevamente con Thorfinn en una de las escenas más irónicas, donde exclama y presume que a diferencia de la esclava, él era un guerrero libre, libre para elegir dónde come, afirmando que si él fuera un esclavo, eliminaría a su dueño y escaparía de todo aquel que lo persiguiera. Lástima, que de lo que no podía escapar era de su pasado. Y es que antes de que Thorfinn fuera un guerrero movido solo por el impulso del odio hacia Askeladd y por cumplir su venganza, era un niño que vivía con sus padres, pero que tuvo que enfrentar desde muy temprano su mayor trauma. Uno que lo marcaría para toda la vida, ver morir a su padre. Y es que Thor, su padre, cayó ante Askeladd en un combate que jamás fue justo, un combate que aún así Thor ganó, pero eligió perder. Se dejó matar para salvar a su hijo y a su sombra, obligando a Askeladd a cumplir su promesa de retirarse de manera inmediata. Y es que Thor quería mostrarle a Thorfinn que la verdadera fuerza está en el dominio de uno mismo, en controlar tus impulsos, tus emociones, no en matar, porque matar es demasiado fácil. Si hubiera eliminado a todos que podía, solo habría demostrado que la fuerza consiste en arrebatar la vida a otros. Pero Thor eligió sus principios, eligió demostrar que un verdadero guerrero no necesita una espada, que vivir con honor y principios es más importante que solo sobrevivir. Y así murió el mayor guerrero de todos. Así murió un verdadero guerrero, un guerrero que no necesitaba una espada. Pero lo que Thor no sabía es que su muerte no salvaría a su hijo, porque ese día no nació un guerrero, nació algo mucho peor. Thorfinn se escondería en el barco jurando venganza por la muerte de su padre. Juró que mataría a Askeladd, que lo mataría por haber matado a su padre, con los ojos llenos de odio, un odio que en ese momento lo marcaría para siempre. Desde entonces, ese odio sería su único impulso, su único motivo para seguir viviendo. Y así comenzaron los 10 años más oscuros de la vida de Thorfinn, siendo posteriormente usado por los mismos piratas que mataron a su padre como un arma, siendo el equivalente a un mini espía capaz de infiltrarse en zonas enemigas de manera más fácil. En una de las misiones terminó siendo herido y encontrado por una señora y su hija, quienes deciden ayudarlo pese a ser un danés. Proceden a curarlo y alimentarlo, incluso protegiéndolo de un soldado que lo buscaba. Pero esa misma noche Thorfinn escaparía para darle una señal a los vikingos, no sin antes decirle a la señora que corra para que logren salvarse, encendiendo una choza y dando inicio a la invasión de los vikingos. En este momento queda claro, Thorfinn ya no era un niño inocente, era alguien impulsado por el odio y por la guerra. Aún así, mostrando una pequeña pizca de bondad, vuelve a advertirle a la señora que corra, que se lo había advertido, terminando en shock al ver la cara de decepción de la señora y al observar su tristeza. Ella había cuidado a un niño que trajo destrucción a su hogar, pero bueno, ya daba igual. Thorfinn terminó con su trabajo y así pasarían 5 largos años. Ahora en Londres, recibe una nueva misión: traer la cabeza de Thorkel,
el guerrero más fuerte, a cambio de un duelo justo contra Askeladd. Thorfinn acepta sin dudar, sin plantearse la idea de poder perder, ya que lo único que se fija es en su recompensa, en ese duelo contra Askeladd. Todo porque su odio y su obsesión por vengarse lo ciega, aventándose sin pensar al combate contra Thorkel, un guerrero que ama la guerra más que nadie, una pelea que pierde contundentemente, y pese a herir a Thorkel, se ve obligado a escapar para poder sobrevivir. Y aquí la realidad se hace clara. Thorfinn estaba completamente solo. Los suyos ya lo habían abandonado a su suerte. Lo habían dejado morir. Nadie se preocupó por él. Nadie se preguntó si podría escapar y a nadie le importó. En efecto, solo era una herramienta que no pertenece a ningún lugar. Aún así, decide seguirlo, con costillas rotas, cubierto de golpes y apenas capaz de mantenerse en pies, porque lo único que le queda es su venganza. Y cuando un hombre vive solo para un propósito, es capaz de soportar cualquier dolor con tal de alcanzar su meta. Como dice Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y ese era Thorfinn, superándolo todo con tal de cumplir con su objetivo, aunque ese mismo objetivo fuera lo que lo mantenía encadenado. Posteriormente seguiría teniendo pesadillas con su padre, donde éste le pide que olvide la venganza, porque ese camino no lo hará feliz, reviviendo una vez más aquel momento horroroso, el momento de la muerte de su padre. Thorfinn despierta y ve a los demás celebrando y bebiendo, mientras que él se mantiene apartado, se va largo y se encuentra con Askeladd, y le recuerda que no olvide que él no es uno de los suyos, que sabe que solo lo están utilizando, pero que todo eso se terminará cuando él por fin logre matar a Askeladd. Tras un truco de Askeladd, logran capturar al príncipe Canute y comienzan una larga marcha mientras escapan de las tropas de Thorkel. Durante el viaje, Thorfinn termina siendo asignado como escolta personal del príncipe, a cambio del prometido duelo contra Askeladd, una vez que lleguen a Gainsborough. No sé cómo se pronuncia. Y es curioso, porque ambos tenían prácticamente la misma edad, pero sus actitudes no podían ser más distintas. Mientras el príncipe Canute era tímido, inseguro y dependiente de los demás, Thorfinn ya se había convertido en un joven que no le temía a nada. Era un niño que había crecido en medio de la guerra. Pero el viaje no duraría mucho tiempo. Eventualmente, incluso la propia banda de Askeladd terminaría traicionándolos, intentando entregar al príncipe Canute para poder salvar su vida de Thorkel. En medio del caos, Thorfinn nota que Askeladd ya no le sigue el paso, y por un momento parece preocupado de que alguien pueda haber matado a Askeladd, pero no por lealtad, sino porque no permitiría que nadie le arrebatara su venganza. Así que regresa de manera inmediata para salvarlo, no precisamente para ayudarlo, estando dispuesto a enfrentar incluso al propio Thorkel, el guerrero más fuerte de todos, exclamando que si le ponen un solo dedo a Askeladd, los derrotará, comenzando así un combate contra el guerrero más fuerte de la obra. Durante la pelea, Thorkel le hace una pregunta que lo manda de vuelta al pasado. ¿Qué es un verdadero guerrero? Y por un momento, Thorfinn le recuerda a su padre, pero decide ignorarlo y continúa peleando, siendo finalmente noqueado por una patada de Thorkel. Tras levantarse para continuar el combate contra el gigante, Thorkel revela algo inesperado, y es que en realidad él es el tío abuelo de Thorfinn. Así que Thorfinn se levanta, dispuesto a seguir peleando, pero esta vez algo era diferente. Esta vez Thorfinn no pelearía solo. Era Askeladd, el asesino de su padre. Sería quien lo levantaría y curaría sus heridas lo más que pudiera. Sería su consejero para enfrentarse a un monstruo como Thorkel. Le aconseja tener paciencia y no caer en sus provocaciones, mantenerse a la defensiva. Así que Thorfinn, siguiendo su consejo y aprovechando su velocidad con ayuda de Askeladd, Thorfinn logra asestar un golpe en el punto débil del gigante, su barbilla. Así terminando el combate, perdiendo Thorkel un ojo y evidentemente el combate. Y tras el despertar del príncipe Canute, el gigante termina convirtiéndose en un nuevo aliado. Después de un tiempo, finalmente sucede lo que Thorfinn tanto había estado esperando, un duelo contra Askeladd.
Pese a tener un brazo en mal estado, él sabe lo que quiere. Así que decide que justamente ahora sea el combate contra Askeladd, siendo provocado por el mismo Askeladd, quien está dispuesto a pelear sin armas. Pero una vez más, para sorpresa de nadie, Thorfinn pierde. Como siempre, la sangre se le sube a la cabeza, y contra Askeladd, que conoce todos sus movimientos, es incapaz de lograr algo, terminando derrotado una vez más. Askeladd, ya cansado de que todo se repita, le recuerda que en 10 años Thorfinn aún no ha logrado matarlo, que si realmente quiere vencerlo, debería empezar a usar un poco más la cabeza. Por suerte, o quizás por consuelo, Thorfinn se encuentra con una vieja cara conocida, la de alguien que lo conoció cuando aún era un niño lleno de felicidad. Se reencuentra con Leif Erikson, quien había pasado años buscándolo. Lleno de lágrimas, Leif abraza a Thorfinn, mostrando que en este mundo aún existen personas que lo recuerdan, personas que lo extrañan, personas que nunca dejaron de buscarlo. Tras hablar con él, Leif entiende que Thorfinn ha pasado todos estos años persiguiendo la venganza, una venganza por su padre, como que si al matar a Askeladd pudiera restaurar algún honor o incluso traer de vuelta a su padre. Pobre Thorfinn. Su estado llena de tristeza a Leif, quien observa con lástima su cuerpo y ropa desgastada, entendiendo algo doloroso. Aquel niño que conoció, lleno de felicidad y energía, ya no existía. Había sobrevivido durante años en el campo de batalla, atravesando un infierno del que Leif intentaría salvarlo. Pero uno no puede salvar a alguien que no quiere ser salvado. Así que aunque Leif le ofrece volver a su hogar, reencontrarse con su madre y con su hermana, conocer a su nuevo sobrino, Thorfinn se niega, porque sigue estando atado, sigue siendo prisionero de la venganza, sigue siendo un esclavo de su odio, exclamando que Leif no entiende nada, que mientras Askeladd siga vivo, respire y coma, nada será suficiente para él, nunca. Y es aquí donde Thorfinn tuvo la oportunidad de ser verdaderamente libre, pero la rechazó, y esa decisión cambiaría su vida para siempre, porque rechazó lo que probablemente era su mejor oportunidad para volver a vivir de verdad, todo por una obsesión de cumplir una venganza sin sentido, una oportunidad que desperdició, justo antes de que su vida cambiara para siempre, porque estaba a punto de vivir otro momento canónico, otro momento que lo marcaría y le haría perder las ganas de vivir. Tras un movimiento estratégico de Askeladd para proteger Gales, su lugar de nacimiento, termina eliminando al rey, provocando un caos absoluto, donde todos intentan acabar con él. Pero todo formaba parte de su plan, un plan que requería de la muerte de él mismo. Y así es, se deja apuñalar por el propio príncipe Canute. Mientras cae y su vida desaparece, aparece un Thorfinn desesperado, impotente por lo que está viendo. Un Thorfinn que no puede creer lo que está viendo. ¿Ahora qué pasará con su venganza? ¿Ahora qué se supone que deberá hacer? Desesperado, le grita que se levante, que aún deben tener un duelo. Askeladd no podía morir así, no así. Se suponía que él sería quien vengaría a su padre de manera justa, pero entonces, antes de morir, Askeladd le lanza una última pregunta, que lo atraviesa más que cualquier espada. ¿Qué harás ahora con tu vida, Thorfinn? Y es que Thorfinn jamás se había planteado qué hacer después de completar su venganza, y ahora que ha perdido la oportunidad de cobrar venganza, se ha dado cuenta de que ha desperdiciado 10 años de su vida persiguiendo una sola cosa: la venganza. Una venganza que lo mantuvo con vida, pero también prisionero. Una venganza que lo hizo desperdiciar 10 años de su vida. Y ahora que esa venganza había desaparecido, ¿qué le quedaba? Nada. Thorfinn se quedaba vacío, sin propósito, sin rumbo. Y es que aquí es donde comienza la parte más importante de su historia. Porque Thorfinn ya no era un guerrero, ahora solo era un hombre vacío, sin fuerzas para seguir adelante. Pero, aunque él no lo sepa aún, es aquí y ahora donde su vida realmente comienza, porque a partir de este momento, Thorfinn empezará un camino para ser libre, el camino hacia la libertad y ser un guerrero de verdad, y algún día poder convertirse en un verdadero guerrero. Irónicamente, en su viaje para ser libre, ahora sería transformado en un esclavo de un hombre, y es que al inicio de la aventura él exclamaba ser alguien libre, cuando en realidad era esclavo de su venganza. Y ahora que esa venganza ya no existe y podría ser libre, se ha convertido en un esclavo de una persona. Qué irónica es la vida a veces. Aquí conocería a Einar, quien sería un esclavo igual que él, y que buscaba la libertad. Con el tiempo se convertirían
en los mejores amigos. Pero antes de que eso pasara, tendrían que pasar por pequeños conflictos, ya que Einar odiaba la guerra y odiaba a las bestias que participaban en la guerra, porque bestias como esas habían asesinado a su padre. Al día siguiente, serían engañados por 2 guardias y llevados ante el hijo del dueño de la granja, Olmar, quien anhela la guerra y ser un hombre. A él le hicieron creer que tomando una vida lograría convertirse en un verdadero hombre, así que usarían a Thorfinn o a Einar para que Ormar tomara una vida y así demostrar que era un hombre de verdad. Pero Thorfinn, ya sin ganas de vivir, simplemente decide que tomen su vida sin miedo, sin emoción. Solo quería que todo terminara, quería terminar con su vida sin propósito. Y así comienza a ser cortado del torso múltiples veces, pero ni siquiera se inmuta, porque para él, ¿qué tiene de grandioso vivir? Nada bueno le ha pasado. Incluso cuando le cortan la oreja, sigue sin reaccionar. Sigue sin ganas de vivir. Una vez que aparece Snake y blande su espada contra él, Thorfinn se defiende de manera inconsciente. Y es que resulta que su cuerpo, e incluso él mismo, aunque no lo sepa, aún quieren vivir. Luego, por preguntas de Einar, este le pregunta si antes era un guerrero, y si había asesinado a gente, y a cuánta gente. 2, 3, 5, preguntas que Thorfinn respondería, y admitiría que está en la guerra desde los 5 o 6 años, pero que no sabe a cuánta gente ha matado. Sabe que ha sido varias, pero no cuántos, y ni siquiera recuerda su rostro. Einar, pese a odiar a gente así, se calma. Después de todo, Thorfinn tampoco tuvo la culpa de lo que le pasó a su familia. Einar incluso lo despierta de sus pesadillas, a lo que Thorfinn le pregunta ¿por qué hace eso? Una pregunta bastante tonta. Era simple, porque son amigos. Él y Thorfinn son amigos, y Thorfinn solo puede agradecer ese gesto. Y así pasaría el tiempo, ambos amigos trabajando la tierra, con Thorfinn sorprendiéndose de lo que uno puede hacer con sus manos, de lo que uno puede crear con sus manos, porque hasta ese día todo lo que había hecho con sus manos había sido destruir. Luego conocerían al gran maestro, Sverkel, el padre del dueño de la granja, y trabajarían para él a cambio de usar su caballo, y así trabajar más rápido en la granja. Aprendiendo de Einar cómo rezar, cómo cosechar, trabajar, mejorar la tierra, avanzando cada vez más. En una de sus tantas pesadillas, Thorfinn menciona el nombre de Askeladd, despertando la curiosidad de Einar, contándole quién era, el hombre que asesinó a su padre y del que nunca pudo tomar venganza. Pero también menciona que ya no lo odia y que sin ese odio ahora se siente vacío. Exactamente, vacío. Porque es lo único que deja la venganza. La cumplas o no, vacío es lo único que conseguirás. Y ahora, sin saber qué hacer, no tiene deseos de nada, porque luchar era lo único que sabía hacer. Aprendiendo del gran maestro Sverkel que estar vacío no es tan malo, porque si algo está vacío, significa que puedes llenarlo con cualquier cosa. Y para volver a iniciar, a veces, es incluso mejor estar vacío, preguntándose a sí mismo si realmente podemos cambiar, y qué necesitamos para cambiar. Y es que en este mundo, yo les digo, todos podemos cambiar. Solo tenemos que dar el primer paso. Recibiendo Thorfinn también palabras de su mejor amigo, Einar, quien le dice que antes Thorfinn era un guerrero, pero que ahora, cuando la gente lo ve, nadie pensaría jamás que alguna vez lo fue. Thorfinn no lo sabía, pero sin darse cuenta ya había estado cambiando. Y en la opinión de Einar, como él mismo había dicho, Thorfinn estaba en medio de un cambio hacia convertirse en una mejor persona. Thorfinn agradece esas palabras de consuelo, pero inmediatamente después ven toda su cosecha destruida por otros sirvientes. Einar se llena de odio y de ira, quiere venganza, pero esta vez sería calmado por Thorfinn, quien ya había experimentado ese sentimiento, y le dice que la venganza no trae nada bueno. Cuando van de camino, encuentran a los responsables, quienes los provocan, haciendo que Thorfinn les dé un golpe, dejándose llevar por la ira, y lo arroje al suelo de un solo golpe, iniciando así un combate. Pero cuando Thorfinn recapacita, intenta calmar todo, y termina siendo noqueado por la espalda. Entonces, vuelve a caer a ese lugar, escucha una voz similar que le pregunta ¿por qué hueles a sangre? ¿A quién mataste, Thorfinn? Y un Thorfinn devastado comienza a ser arrastrado hacia el fondo por todas sus víctimas, siendo aconsejado una vez más por su padre, Thorson, quien lamenta no haberle enseñado tantas cosas, pero decide decirle algo importante una vez más. Tú no tienes enemigos, ni siquiera uno. No hay ninguna persona a la que esté bien lastimar, nunca lo hubo. Finalmente es arrastrado hacia el abismo,
donde ahora se encontraría con Askeladd, quien le muestra que ese lugar horrible es el último campo de batalla. Un lugar donde todos son tus enemigos, un lugar al que antes pertenecía el mismo Thorfinn. Un lugar del que Thorfinn logró escapar cuando comenzó a sentirse vacío. Y la razón por la que ahora está cerca de volver a ese lugar es porque hace poco se dejó llevar por la ira y no logró controlar su cuerpo, escuchando los lamentos de todos aquellos que alguna vez mató, personas cuyos rostros ni siquiera recuerda. Pero entonces aparece Askeladd, quien lo impulsa una vez más. Le dice que deje de lloriquear, que esa es su nueva pelea, que si no quiere volver a caer aquí, entonces debe escalar, que escale cargando con toda la culpa de las personas que asesinó. Porque ahora debe ir a pelear una verdadera batalla. Ahora deberá convertirse en un verdadero guerrero. Que escale y que se convierta en un verdadero guerrero como su padre, despertando así Thorfinn, teniendo un despertar donde acepta que ha vivido solo con violencia y ha matado a numerosos hombres con sus manos, personas que no conocía, personas a las que ni siquiera les tenía rencor, y aunque hoy golpeó a un hombre, también hoy es el día que se despide de esa violencia, porque este es el inicio de su renacer. Y es aquí donde comienza a poner en práctica lo que su padre ha intentado enseñarle. Empezando una nueva vida, una de expiación. Ahora Thorfinn peleará la más grande batalla, una verdadera y auténtica batalla. Este es el renacer de Thorfinn, el hijo de Thors, en un camino para convertirse en un verdadero guerrero. Un camino que nadie se la dejaría fácil. Viéndose envueltos en un conflicto al intentar ayudar al esposo de Arnis, quien es derrotado y capturado por Snake. Él solo quería escapar con su esposa, pero al ser capturado es liberado en la misma noche por Arnis, que al quedar libre acaba con quienes lo vigilaban e intenta escapar. Mientras tanto, Thorfinn y Einar, en otro lugar, se cuestionan si existe un lugar sin guerra. Thorfinn aún carga con los espíritus de todos los que ha asesinado, pero recuerda, después de mucho tiempo, a aquella esclava del inicio, a través de los océanos, sin ninguna influencia de otro país, y escondido de cualquier comerciante de esclavo, en una tierra muy, muy lejana, existe un lugar sin guerra, un lugar donde podría crear algo nuevo. Esto llena de esperanza a Einar, quien por fin escucha algo por lo que vale la pena esperar. Pero pronto llega la noticia de que Gardar ha escapado. Para ayudarlo, que eran una distracción, Einar atrae a Snake mientras Gardar intenta escapar con ayuda de Thorfinn. El plan no dura mucho, y Snake descubre el truco y regresa de manera inmediata a la cabaña. Aquí Thorfinn enfrenta un nuevo dilema: pelear o dejar que Snake mate a Gardar. Pero esta vez no pelearía por envidia, ni por codicia, ni por odio. Si pelea, sería justificable. Esta vez sería para ayudar a alguien. Entonces surge la pregunta: ¿qué harás, Thorfinn? ¿Romperá su juramento de no violencia para salvar una vida? La vida vuelve a poner la prueba. Acabándosele el tiempo, Thorfinn decide pelear. Pero no para hacer daño, sino para proteger. Lucha con ambas manos desnudas contra Snake, quien se encuentra armado, intentando ganar solo tiempo para que escapen. Sin embargo, Snake logra acercarse al cuerpo de Gardar y lo apuñala. Un Gardar que despierta y logra sujetar a Snake por la espalda, estando a punto de matarlo, pero decide dejarlo y escapar con su esposa. En el camino, lamentablemente, Gardar muere por las heridas. Y así es como entramos al clímax de esta historia, la defensa contra las tropas del rey Canute. ¿Qué debería hacer Thorfinn ahora? Canute está dispuesto a conquistar las tierras de Ketil, y Ketil prepara a sus hombres para defender la granja, pero decide otorgar la libertad de Einar y Thorfinn gracias a la ayuda de Leif Erikson. Leif, al volver a ver a Thorfinn, se da cuenta de lo mucho que ha vuelto a cambiar. Ahora se ve diferente, se ve mucho mejor, más tranquilo, más humano. Planea ayudarlo a escapar junto con Arnis, quien está al borde de la muerte por culpa de las heridas que sufrió. Nuestro equipo aprovecharía el conflicto que se está dando para huir en barco, pero para Arnis ya es demasiado tarde. En medio del camino, decide reunirse con su hijo y con su esposo en el más allá. Agradece a Einar y a Thorfinn por todo lo que hicieron por ella,
y muere lentamente. Einar, lleno de ira, busca cómo tomar venganza, entrando en un estado casi de berserker, pero siendo detenido por Thorfinn, quien entiende perfectamente ese sentimiento. Le dice que la venganza no trae nada bueno, y tampoco traerá de vuelta a Arnis, porque eso es lo que hace la venganza. El odio solo engendra más odio, y ese ciclo termina convirtiendo al mundo en un infierno que Thorfinn conoce demasiado bien. Un infierno que él mismo ayudó a crear durante años. Einar rompe en llanto, lamentando la muerte de Arnis, mientras ambos deciden despedirse de ella en un funeral. Ahora, Einar quiere saber algo. Si realmente era cierto lo que Thorfinn le dijo antes. Si de verdad existe ese lugar, más allá del mar. Thorfinn responde antes de que siquiera termine la pregunta diciéndole que sí. Ese lugar existe. Se llama Vilan. Un lugar que incluso podría responder la pregunta que Arnis le hizo antes. ¿Por qué seguir viviendo? Porque ahora Thorfinn finalmente tiene una respuesta. Quiere paz, quiere salvación para este mundo. Quiere un lugar donde la muerte no sea la única salida para las personas. Y si ese lugar no existe, entonces él mismo lo creará. Le pide a Einar que vaya con él, que construyan juntos una nueva tierra como Vilan. Un lugar sin guerra, un lugar sin esclavos, un lugar donde nadie tenga que vivir lo que ellos vivieron. Pero antes de irse, Thorfinn sabe que aún tiene algo que hacer. Aunque podría escapar, decide quedarse, porque sería absurdo caminar por el mundo y querer crear un mundo de paz e ignorar lo que pasa a su alrededor con indiferencia. Debe intentar detener esta guerra absurda. Debe pagar su deuda con Kettil. Su plan es simple: acabar con esta guerra con el diálogo y negociar de manera pacífica. Así que llega ante el ejército de Canute y Thorfinn se presenta humildemente como Thorfinn, hijo de Thors. Dice que es un viejo conocido del rey y pide hablar con él, pero nadie le cree y se burlan de él. ¿Cómo alguien tan sucio y alguien tan pequeño podría haber sido guardaespaldas del rey? Así que lo golpean, pero Thorfinn no pelea, solo se limita a esquivar, porque no quiere luchar. Él ya está cansado de pelear. Entonces surge una apuesta y dice que si puede soportar 100 golpes, lo dejarán ver al rey. Y así comienza. Thorfinn comienza a recibir golpe tras golpe, y aunque usa técnicas para disminuir el impacto, cada golpe le sigue doliendo. Pero Thorfinn no se rinde. Snake lo observa y le dice que intentar resolver este conflicto hablando es absurdo, que si un problema como este pudiera resolverse con palabras, ya se habría resuelto hace mucho tiempo. A lo que Thorfinn le contesta: ¿acaso alguien aquí hizo el mínimo esfuerzo de resolver este problema hablando? ¿O es que simplemente decidieron pelear al ver el simple gesto de sus enemigos al levantar las espadas? Levantándose una vez más Thorfinn para continuar resistiendo, golpe tras golpe, hasta llegar finalmente a los 100 golpes. El soldado cae agotado y entonces finalmente lo reconocen. Thorfinn, hijo de Thors, un verdadero guerrero. Entonces le preguntan algo: ¿por qué se negó a defenderse? Si hubiera derrotado al soldado, todo el mundo lo hubiera aceptado y hubiesen creído de que realmente fue guardaespaldas del rey. Y es aquí donde Thorfinn responde de la mejor manera posible, porque todo lo que vivió en la granja lo lleva hasta este momento. Todo lo que aprendió, todo lo que sufrió, todo lo que entendió, lo lleva a esta conclusión. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Qué sentido tiene pedir la paz a través de golpes? Hoy es la primera vez que Thorfinn se encuentra con ellos. No sabe nada de ellos. No les tiene rencor, entonces, ¿qué sentido tendría pelear contra ellos? Los únicos que tienen un conflicto aquí son Kettil y Canute. Que se vayan a jugar un juego para resolver su diferencia. Entonces, ¿por qué tantos hombres tendrían que derramar sangre por una disputa que ni siquiera es suya? Y en este momento es donde Thorfinn finalmente entiende la lección que su padre intentó enseñarle. Las palabras de Thors resuenan en él, las palabras que antes no podía comprender, pero que ahora por fin entiende, exclamando que ustedes no son mis enemigos, yo no tengo enemigos. Y es que nadie en este mundo tiene enemigos, nadie merece ser herido. Finalmente, después de mucho tiempo, Thorfinn lo había entendido. Ahora finalmente llega ante el rey Canute. Le pide retirar su reclamo sobre la granja, y Canute se niega. Dice que está creando un paraíso, y que como rey supremo de los vikingos, es el único que puede desafiar la voluntad de Dios. Le pregunta a Thorfinn: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? Porque esa sería la única forma de detenerlo. Thorfinn le responde algo inesperado: que no.
que simplemente se irá tan lejos como sea necesario, a un lugar donde la autoridad de Kanud no pueda alcanzarlo, donde pueda construir un mundo diferente, un lugar sin violencia, un lugar sin guerra, un lugar donde puedan vivir quienes no encajan en el mundo que Kanud está creando. Thorfinn llenará los espacios que Kanud no pueda llenar, por el bien de ambos. Sin darse cuenta, irónicamente, Thorfinn respondió a la pregunta que Askeladd le hizo hace años, de cómo vivirá ahora su vida. Thorfinn ahora lo tiene muy claro. Sorprendentemente, esto hace que Kanud retire a sus tropas. Todo se resolvió sin derramar sangre, solo con palabras. Thorfinn se despide de todos en la granja, y Omar lo elogia, diciendo que quiere ser tan fuerte y amable como él. Quiere ser un verdadero hombre, como Thorfinn. Después de mucho tiempo, Thorfinn parte junto con Leif para reencontrarse con su madre y su hermano. Regresa como algo diferente, no como un guerrero sediento de sangre, sino como un verdadero guerrero, uno que no tiene enemigos, uno que por fin es libre, uno que ya no es esclavo de su odio, ya no es esclavo de un hombre, ahora es verdaderamente libre, y su nuevo viaje será expiar todos sus pecados y crear un mundo de paz y sin guerra, como un buen hombre. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen enemigos? ¿Ustedes son esclavos de algo? ¿Se sienten vacíos? ¿Cómo desean vivir ustedes a partir de ahora? Porque todos nosotros nos podemos liberar de aquello que nos ata y que nos tiene como esclavos. Podemos convertir a nuestros enemigos en nuestros amigos. Y si estamos vacíos, podemos llenarnos de algo mucho mejor. Y siempre podemos encontrar un propósito por el cual vivir. Gracias Vinland Saga y gracias a todos los que vieron este video. Recuerden, nosotros no tenemos enemigos. Nadie tiene enemigos.